Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la disertación del día de hoy. El título del día de hoy es lesión colposcópica sugestiva de HPV en pacientes con detección de clamidia trachomatis. Está a cargo la doctora Mossman Jessica y la doctora Salas Andrea. Las dos son pertenecientes al Laboratorio de Clamidia y HPV, Instituto de Virología, Dr. Vanelia, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Doctoras, está la disertación a su cargo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿están viendo ahí la pantalla que está compartiendo? Sí. Perfecto. Bueno, como bien... Ahora sí. Ahí está. Bien. Arranco entonces. Yo soy Jessica, como bien presentó el doctor, vamos a ver este caso clínico que se llama lesión colposcópica sugestiva de HPV en paciente con detección de clamidia trachomatis. Primero voy a hacer una breve introducción presentando a los dos microorganismos que nombramos acá. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, quizás trabajen con estos microorganismos, pero bueno, como para hacer bien prolijo y redondear el caso, vamos a hacer una presentación a modo de introducción y después le voy a pasar a mi compañera Andrea, que les va a contar bien en detalle el caso que presentamos. Entonces, para comenzar, el virus papiloma humano, Andrea, me vas pasando pásalo si querés, son varias oraciones. Gracias. Son virus desnudos con ADN doble cadena, son virus no cultivables, ya vamos a ver bien por qué digo esto en el gráfico siguiente. Son epiteliotrópicos, infectan el estrato basal del epitelio, son especie específico, por eso en este caso estamos hablando de virus papiloma humano. Sabemos que hay otro gran grupo de virus papiloma que infectan animales, por ejemplo. Sabemos también que existen una gran cantidad de distintos genotipos que denominamos genotipos de alto riesgo y de bajo riesgo, y que el mayor porcentaje de transmisión se da por transmisión sexual. De hecho, se lo define como una infección de transmisión sexual. Si bien podemos leer que existen otras vías de transmisión, por ejemplo, fómites o algún material contaminado, puede haber también quizás una transmisión perinatal, pero en el 90% de los casos o más hablamos de una infección en transmisión sexual. Y decimos que el HPV es la causa necesaria, no suficiente para el desarrollo de cáncer de cérvix. ¿Por qué? Porque está marcado lo de no suficiente. Se cree que el 80% de las personas sexualmente activas hemos estado en contacto o estamos en contacto con este virus al menos una vez en nuestra vida. Sin embargo, y por suerte, nuestro sistema inmune lo resuelve. Si bien es una infección bastante localizada, el sistema inmune puede lograr resolver esta infección. Lo que sí, no levantamos títulos de anticuerpos altos de cuando tenemos una infección natural. Y como bien dice la oración, no suficiente para el desarrollo de cáncer de cérvix, porque si bien es el agente etiológico del cáncer cervical, no significa que si yo estoy infectada con este virus vaya a desarrollar un cáncer sí o sí. Están involucrados muchos otros cofactores que tienen que ver con cada una de las personas, es decir, el sistema inmunológico, por ejemplo, de cada uno de nosotros, cómo va a responder a esa infección. Después otros cofactores que tienen que ver con distintos hábitos, desde el hecho de fumar, por ejemplo, el consumo de anticonceptivos orales por largos periodos de tiempo, la sexarquía, que es la edad de inicio de relaciones sexuales. Cuanto más temprana sea el inicio de relaciones sexuales, mayores riesgos tenemos. Las relaciones sexuales sin cuidado, por supuesto, y cuanto mayor cantidad de personas sean, es más riesgoso, por supuesto. Entonces, por eso decimos que si bien es el agente etiológico del cáncer cervical, no necesariamente con solo la presencia del virus se va a desarrollar un cáncer. ¿Querés pasar al otro?
No veo la otra diapo, no sé si la están viendo. Sí, lo estamos viendo. ¿Se ve? Ahí está, capaz está medio lento. Bueno, en ese gráfico lo que vemos es, yo les dije en la diapo anterior, que este virus infecta las capas basales del epitelio. Si pueden observar, ahí abajo tenemos, bueno, los puntitos verdes vendrían a ser la marca, lo que sería HPV. Entonces necesita este virus de una microabrasión en el epitelio. Fíjense que tiene el epitelio como una pequeña abertura donde está la parte rosa, donde ingresa el virus y se aloja en las capas más basales del epitelio. A partir de ahí puede quedarse localizado durante largos periodos de tiempo en esas células basales o iniciar su proceso de replicación y generar, fíjense que ahí abajo tenemos sin 1, sin 2 y sin 3, que significa neoplasia cervical intraepitelial de diferentes grados, que eso, bueno, ginecológicamente se lo define así, hasta podemos llegar a desarrollar un cáncer invasivo, como es lo que se ve más hacia la derecha. Después el otro gráfico era simplemente para mostrarles, dijimos que era un ADN circular, doble cadena. Ahí vemos los distintos genes que están codificados por este virus, y los oncogenes E6 y E7 son los que están marcados con amarillo, son los más importantes, digamos, los oncogenes, que son los que se integran en en las células del huésped, pudiendo llegar a generar un cáncer invasivo. ¿Querés pasar a la otra diapo? Bien, entonces siempre hablamos generalmente de HPV en cáncer cervical, pero en los últimos años se ha detectado que este virus infecta no solamente cuello de útero, sino, fíjense que ahí en el gráfico tenemos, por ejemplo, que se lo ha encontrado en boca, faringe, bueno, en cuello de útero, como ya sabíamos, vagina, pene y ano. Es decir, distintas áreas mucosas que pueden ser infectadas por este virus. Quizás llame un poco la atención lo de boca y faringe, pero tengamos en cuenta que lo que es epitelio mucoso es muy similar en boca y faringe a lo que es el epitelio cervical o genital, hablando en mujeres y varones, es muy similar entonces morfológicamente al epitelio genital. Por lo tanto lo hemos encontrado también en membranas mucosas, en epitelios mucosos, perdón, del área orofaringia. Y el cuadro que ven ahí al costado son los distintos genotipos, como yo les comenté, que existen de alto y de bajo riesgo. Los que están en rojo son los de alto riesgo, en verde los de bajo riesgo, y en negro son aquellos que se denominan de riesgo intermedio. ¿Por qué se denominaron así? Porque fueron encontrados tanto en lesiones de alto grado como de bajo grado. La diferencia a nivel genético más marcada entre los genotipos de alto y de bajo riesgo es que los de alto riesgo tienen la capacidad de integrarse al genoma del huésped y poder generar, en un caso extremo, este cáncer invasivo que les mostraba en el gráfico anterior. En cambio, los genotipos de bajo riesgo no tienen esta capacidad de integrarse al genoma del huésped, por lo tanto, son los que generalmente conocemos que producen lo que son las verrugas genitales, entre otras patologías, pero lo más común en los genotipos de bajo riesgo son las patologías, las verrugas genitales. Entonces, bien, ¿quieres pasar, André, la otra diapo? Acá tenemos estas fotos no son específicas de este caso clínico que vamos a mostrar hoy, sino es una generalidad que les puse como para que veamos a modo de introducción cómo se vería un PAP y una colpo, por ejemplo, en un cervix normal, que son los primeros dos gráficos, luego un cervix infectado por HPV, después ya tenemos una lesión precancerosa y finalmente un cáncer. Existe a nivel anatomopatológico un patrón específico o patognomónico, decimos, de HPV, que son los coilocitos, ¿sí? Que son esas células que pueden ver, fíjense en los cuadros de arriba, en el segundo es el que se ve mejor, donde se observa un núcleo hiperpigmentado con un halo blanco o más claro alrededor. Esos son lo que denominamos coilocitos, que es lo que ve el anatomopatólogo cuando hace un estudio de Papa Nicolau, por ejemplo.
¿Qué pasa? Esto, como dije, es patognomónico de HPV, es decir, es una morfología celular muy característica o que puede ser, nos puede predecir que hay una infección por HPV, pero no es una técnica directa de detección de HPV. ¿Sí? Acá yo no estoy detectando virus, sino que simplemente estoy viendo un patrón característico compatible con una lesión, con una infección, perdón, por HPV. Entonces, bueno, ahí abajo lo que vemos es que en el caso de un cervix infectado por HPV o una lesión precancerosa tienen la posibilidad de hacer una regresión a un cervix normal. En cambio, cuando ya tenemos un cáncer invasivo, no se podría volver a tener, a menos que se haga obviamente una cirugía o un tratamiento, volver a tener un cervix normal. Entonces, esto es como para hacer una breve introducción de lo que es la infección por el virus, de lo que ve un ginecólogo cuando hace los estudios de papicolpo. ¿Y querés pasar, Andrea, a la otra? Entonces, ahí termino con HPV. Voy a comentarles un poco acerca de clamidia, que era el otro microorganismo que lo teníamos en el título de este caso clínico. Clamidia es la infección bacteriana de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. No sé si lo dije, pero HPV es la infección viral de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial y clamidia la bacteriana. Clamidia son bacterias intracelulares obligadas, es decir, replican solo en células vivas, por eso es como que en un principio fue clasificada dentro de virus, después como comparte muchas características con las bacterias, hoy las tenemos dentro de las bacterias, pero son intracelulares obligadas, como bien dice ahí. Contienen ADN y ARN, poseen membranas similares a las bacterias gram negativas, sin peptidoglicanos, pero contienen lipopolisacáridos específicos en su membrana, y causan infecciones agudas, crónicas y persistentes en aves, reptiles y mamíferos, además de infectar humanos también. ¿Querés pasar al otro? Acá lo que vemos en este cuadrito son algunas de las patologías que pueden ser producidas por clamidia. Existen 3 biobares diferentes: ocular, genital y linfogranuloma venéreo, que cada uno tiene distintos genotipos que se clasifican con letras, y algunas de las patologías que producen, por ejemplo, son los biobares oculares, conjuntivitis en recién nacidos y en adultos, tracoma y puede llegar hasta una ceguera. Los genotipos genitales pueden producir neumonías y conjuntivitis neonatal. Esto tiene que ver con la transmisión vertical. Uretritis y epididimitis en hombres, síndrome uretral, cervicitis, endometritis, salpingitis, infertilidad, ¿sí? Y después, bueno, tenemos los biobares que producen linfogranulomas venéreos. Lo que vemos a la derecha, ese círculo, ese cuadrito vendría a ser más o menos para contarles cómo es el ciclo de infección de clamidia. Los redonditos celestes, no lo marco yo con el cursor porque como lo está presentando Andrea no lo van a ver. Los redonditos celestes que aparecen más chiquitos son los que denominamos cuerpos elementales, que son los cuerpos elementales infectivos de la clamidia. Una vez que ingresan a la célula, se empiezan a desdiferenciar en esos redonditos violetas más grandes que se denominan cuerpos reticulados. Estos cuerpos reticulados no son infectivos, pero son justamente los que producen toda la multiplicación y la división de la clamidia. Una vez que, fíjense, pasadas más o menos entre 18, 16 horas o 20, estos cuerpos reticulados, que eran los violetas más grandes, se vuelven a desdiferenciar en cuerpos elementales infectivos, que eran los celestitos, y se liberan de la célula, y esta es la progenie bacteriana infectiva, que una vez que se libera, infecta nuevamente a células vecinas. El proceso del ciclo de clamidia demora más o menos 48 horas, desde que ingresa el cuerpo elemental infectivo. En 48 horas más o menos, 48-72, puede generar esta inclusión y liberar nuevamente
partículas infectivas hacia el medio e infectar células vecinas. Y lo que ven abajo, que quedó medio chiquito, es una imagen de una inmunofluorescencia directa que hicimos en el laboratorio. Lo que se ve marcado con azul es una monocapa de células HeLa. Lo que se ve marcado con azul son los núcleos de las células, y lo que está en verde está marcado con un anticuerpo para clamidia. Fíjense que se observan, eso tiene 48 horas más o menos de infección, que se observan esas inclusiones clamidiales bastante grandes, ¿sí? En una monocapa celular. Era simplemente para que vean cómo se ve en un cultivo celular una infección por clamidia. ¿Quieres pasar, André, al próximo? Entonces, acá cerrando un poco entonces la introducción de lo que fue HPV y clamidia, le puse simplemente estos dos trabajos para hacer la introducción al caso clínico y comentarles que nosotros, bueno, en el laboratorio hace ya bastante tiempo con la doctora Cuffini venimos trabajando en la detección no solo de HPV, sino también de clamidia, porque en los últimos años se les ha estado dando este rol cada vez más importante a clamidia como un posible cofactor de HPV en el cáncer cervical. Entonces lo que nosotros queremos ver es justamente, queríamos ver a ver qué pasaba, si existían efectivamente estas dos infecciones en los pacientes. Y como mostramos en el primer trabajo, lo detectamos en lesiones de la cavidad oral, y en el otro trabajo donde estudiamos también no solo cavidad oral, sino mucosa cervical de mujeres con citología normal y anormal. Entonces, lo que sabemos hoy es que efectivamente existe la coinfección de clamidia y HPV en los distintos pacientes, tanto mujeres como hombres, pero que comentábamos antes de empezar con el doctor Gregorini, clamidia es como una bacteria un poco olvidada, digamos, no adrede, pero por ahí un ginecólogo no piensa tanto en buscar una clamidia cuando ve un PAP o una colpo, sino más bien lo primero que piensa es en HPV. Así que bueno, en base a esto queremos presentar el caso clínico, que ahora le doy la palabra a mi compañera Andrea, que va a describir bien el caso que vamos a presentar. Muchísimas gracias, Jessica, clarísimo. Continuamos con el caso clínico. Bueno, le vamos a presentar hoy una mujer de 26 años que consulta por control ginecológico. ¿Cuáles son los antecedentes personales patológicos de esta paciente? Desde el año 2011 presenta hipotiroidismo tratado, anemia crónica desde el año 2013. Esta anemia no tiene antecedentes hereditarios en la familia, no se ha detectado patología orgánica y lo que sí refiere es la ingesta de anticonceptivos orales combinados desde hace 10 años. Se encuentra en estudio actual por distensión postprandial y sospecha de enfermedad celíaca, pero todavía no diagnosticada, y presenta desde hace mucho tiempo síndrome de poliquistosis ovárica. Como antecedentes heredofamiliares de patologías y de cáncer, no presenta, niega antecedentes de cáncer ginecológico en la familia, tampoco tiene personales, antecedentes alérgicos tampoco posee y no ha sido operada previamente. Como antecedentes tóxicos, tabaquismo no presenta, el alcohol es ocasional, los hábitos alimentarios no se alimentan muy bien, su base principalmente es a hidratos de carbonos, pocas verduras y no desayuna, tiene un índice de masa corporal de 21 y actividad física no realiza. Como antecedentes gineco-obstétricos, ella no presenta gestas previas, es decir, que es nulípara. La menarca la tuvo a los 12 años, que es el inicio de la menstruación. Su fecha última de menstruación fue hace 15 días de esa consulta. Tiene ciclos regulares de 28 días y duran 4 días. Recordemos que estos ciclos se presentan de esta manera porque ella es usuaria de un método anticonceptivo hormonal combinado
desde hace ya 10 años. Presenta una pareja estable y el inicio de las relaciones sexuales fue a los 18 años. Vacunas, no recuerda aquellas que presenta, por lo cual su médica ginecóloga en ese momento le solicita que en el próximo control presente el carnet. Esta paciente tiene antecedentes de controles ginecológicos. Al momento actual consulta en junio del año 2020 y sus controles anteriores fueron un poco irregulares. Inició con controles en este nosocomio en el año 2014 con dos Papa Nicolaos normales, 2014 y 2016. En el 2016 se realiza un laboratorio de infecciones de transmisión sexual que dio negativo y se indicó suspender las pastillas anticonceptivas dado el largo tiempo que estaba tomando las mismas y sobre todo el tipo de anticonceptivo que tomaba. Después de ese control del 2016, ella se pierde durante unos años, 3 años, y vuelve a consultar. En este caso ya no por control ginecológico, sino por sangrado durante la relación, es decir, sinusorragia. En ese momento no se realiza el Papa Nicolau porque presenta un escaso sangrado, pero sí se solicitan estudios, laboratorio, ecografía transvaginal y se le pide volver y concurrir en el próximo control para Papa Nicolau y además se le va solicitando colposcopía. De este control la paciente se pierde y vuelve sin haber realizado los estudios pedidos, excepto la ecografía transvaginal que es normal, con el mismo síntoma que presentaba, que es la sinusorragia no constante, no en todas las relaciones, en junio del 2020, que es el control actual. Cuando la especialista de tocoginecología la ve, encuentra en la especuloscopía, que es un aparato que se coloca para ver bien el cuello, una lesión excrescente en la zona del endocervix con algunos vasos superficiales sangrantes al raspado. Esta imagen realmente la alarma y eso hace que ella directamente la derive al especialista de tracto genital inferior para colposcopía y le realiza un Papa Nicolau. A su vez, el examen mamario no presenta ninguna alteración. Las mamas son blandas, simétricas, bilaterales, sin nódulos ni tumoraciones dominantes y las axilas negativas. ¿Cuáles son los estudios que la ginecóloga le pide en este momento? Un hemograma, creatinina y uremia, glucemia, un perfil tiroideo con TSH y T4, todo lo que es la valoración para evaluar infecciones de transmisión sexual, hepatitis B, hepatitis C, HIV y sífilis. También le solicita una ecografía mamaria y una ecografía transvaginal nuevamente. Al mes, el 7 de julio del 2020, la ve la especialista de tracto genital inferior y ella vuelve a recabar algunos datos que son importantes porque se relacionan a factores de riesgo de patología cervical y las vuelve a incluir en la historia clínica. La sinusorragia como su principal motivo de consulta, la pareja que es estable y única, el método anticonceptivo que utiliza, que además de las pastillas, también utiliza preservativo, pero no en todas las relaciones, el tabaquismo que no está presente, recaba el antecedente de vacuna contra HPV y están colocadas, y ese laboratorio que pidió la ginecóloga en la primera instancia, que les dio negativo para todas estas enfermedades que nosotros le dijimos. El Papa Nicolau, que fue extraído en el control anterior, no fue un Papa Nicolau que nos dio un diagnóstico porque el estandio era sumamente hemorrágico y realiza una especuloscopía que le permite ver una cervicitis, un sangrado al raspado y espontáneo y una leucorrea amarillenta. Ante esta imagen que ve, no le realiza colposcopía, sino solamente especuloscopía,
toma una muestra para exudado vaginal y una PCR para Clamidia trachomatis, le inicia un tratamiento empírico local y la cita nuevamente para control. Al mes de control anterior, todavía el estudio de PCR para Clamidia lo tenía pendiente. Observa un exudado que no le manifiesta ninguna alteración y no se observa lactobacillus. Sin embargo, vuelve a repetir la especuloscopía y la paciente sigue manteniendo una leucorrea abundante con vaginitis y cervicitis. Ante esta especuloscopía, intensifica la consejería en higiene, le da óvulos con ácido láctico y ketoconazol más clindamicina, también como tratamiento local, y planea realizar un nuevo Papa Nicolau en el próximo control. El próximo control lo realiza al mes. El resultado de la PCR por Clamidia trachomatis le da positivo y en esta instancia puede realizar la colposcopía. La imagen que nosotros observamos podemos ver cómo fue la modificación con los tratamientos realizados previamente, y la colposcopía nos permite observar una zona de transformación tipo 1, es decir, visible, con un área alrededor acetoblanca tenue que impresiona una metaplasia escamosa, pero también hay una área más blanquecina. Ustedes pueden ver el cursor. Sí, Andrés, se está viendo lo que estás marcando. Sí. Con unas áreas glandulares, ahí está, con unas áreas glandulares no reforzadas que le dan a ella la sensación que podría llegar a ser o bien una metaplasia escamosa extensa o quizás un área sugestiva de una lesión de bajo grado por HPV. Lo que hace es repetir el Papa Nicolau, pedir una PCR para HPV y colocar en el plan, en la historia clínica, si el Papa Nicolau y la PCR por HPV son negativas, volver a repetir un control y si en caso de estar alterado cualquiera de los dos, realizar en esa zona una biopsia. Indica tratamiento a la paciente y a la pareja con acitromicina, 1 gramo en monodosis, y sugiere el cambio del anticonceptivo, ya que el que estaba tomando hace 10 años contiene ciproterona, un progestágeno que ya hace un tiempo nosotros hemos dejado de utilizar por el riesgo que posee. El control al mes, al tercer mes de su primer control, ve los resultados. La citología o Papa Nicolau nos da inflamatoria y la PCR para HPV nos da negativa. La paciente continúa con la correa, por lo cual ella le extrae una nueva muestra para cultivo para determinar la resolución de la infección o definir un nuevo tratamiento. Sugiere nuevamente ese cambio, la paciente se resiste a cambiar el anticonceptivo de hace 10 años. Ya en noviembre del 2020, es decir, a 5 meses de la evolución, la PCR para la Clamidia trachomatis nos da negativa, pero la paciente manifiesta molestias inespecíficas en la región baja del abdomen, algunas molestias con las relaciones sexuales, no en todas, algunos dolores, y niega síntomas urinarios o haber tenido fiebre. Vuelvo a examinar la paciente con un espéculo y observo una leucorrea bien mucopurulenta, con cervicitis bien marcada, sin dolor a la movilización del cuello. Ante estos síntomas y signos que encuentra, le indico un tratamiento pensando en una enfermedad pelviana inflamatoria con ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, asociada a citro 1 gramo en monodosis, tratamiento que también indica de igual manera para la pareja. Además, completa su estudio con una ecografía transvaginal y un laboratorio en el que solicita hemograma y PCR.
Vuelve al control después del tratamiento, asintomática, con un laboratorio normal, sin aumentos de blanco ni PCR, y una ecografía que no muestra ninguna imagen sospechosa en los anexos. Vuelve a realizar la especuloscopía con un cuello en mejores condiciones luego del tratamiento y solo la ectopía, por lo que el plan que se determina es el control en 6 meses y además completar la vacunación que le corresponde por edad. Vuelve la paciente al año, se controlan estudios. Nosotros en general hacemos un control inicial con su médico ginecólogo de cabecera, y si es necesario derivamos al especialista de tracto genital inferior. En este caso tenemos la evolución del especialista de tracto genital inferior, que vio los laboratorios y el Papa Nicolau ya realizado por sus ginecólogos normales. La paciente dejó de tener pareja estable, se cuida con preservativo y finalmente cambió el anticonceptivo. La citología oncofuncional fue normal y la colposcopía normal, adecuada, con una zona de transformación tipo 1, una ectopía y un epitelio acetoblaco muy tenue que realmente impresionaba, metáplasia escamosa, por lo que finalmente se le indicó el control anual correspondiente. Vamos a revisar un poquito la cervicitis. Cuando hablamos de una cervicitis mucopurulenta pensamos en dos gérmenes, la Neisseria gonorrhoeae o la Clamidia trachomatis. Los criterios diagnósticos que nosotros utilizamos para la cervicitis mucopurulenta son, en primera instancia, un exudado endocervical mucopurulento, un sangrado endocervical continuo después de introducir el hisopo de algodón, y también utilizamos más de 10 leucos por campos de gran aumento en el flujo vaginal, que es muy sugerente. La detección de diplococos gram negativos intracelulares es específica, pero carece de sensibilidad, así que en caso de dudas enviamos el hisopado o la orina para cultivo, enzima inmunoanálisis o prueba de ampliación de ácidos nucleicos, e iniciamos el tratamiento para ambas. Con respecto al tratamiento, si pensamos en una cervicitis no gonocóxica, en general debemos asociarlas a la Clamidia trachomatis en un 50%, el micoplasma genital en un 30% y en un 10 a 15% a otras etiologías como es la trichomonas. Como esquema sugerido primario, utilizamos la doxiciclina 100 miligramos oral cada 12 horas por 7 días, o la acitromicina 1 gramo oral monodosis, como utilizamos en esta paciente, siempre tratando de examinar o lo que hacemos en la práctica, tratar siempre a las parejas sexuales. En caso de embarazo utilizamos la acitromicina de 1 gramo en monodosis o la amoxicilina 500 miligramos oral cada 8 horas durante 7 días, y como tratamiento alternativo se puede utilizar eritromicina en ambos casos, 500 miligramos cada 6 horas durante 7 días. Por supuesto que siempre en aquellas pacientes embarazadas evitamos tanto la doxiciclina como la fluorquinolona, que están contraindicadas. Siempre que diagnosticamos o sospechamos una infección de transmisión sexual, tenemos la obligación y la oportunidad de evaluar otro tipo de infecciones de transmisión sexual como el HIV y la sífilis, y siempre no olvidarnos nunca de tratar a la pareja sexual. Si pensamos en una uretritis gonocóxica, siempre como tratamiento primario utilizamos la ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular asociada al acitro. Siempre pensar que tratamos ambas, tanto la Neisseria gonorrhoeae como la Clamidia trachomatis, aunque la prueba de PCR o de amplificación de ácidos nucleicos nos dé un único microorganismo. Si pensamos en una enfermedad inflamatoria pelviana, si bien nosotros
para determinar, usamos criterios mayores y menores. En la actualidad hablamos de criterios mínimos. Ante una paciente que tenemos la sospecha, que hemos realizado un diagnóstico diferencial, que no es una patología urinaria, que no es, por ejemplo, una apendicitis, es decir, que nosotros estamos ante la sospecha de una enfermedad pelviana y no tenemos glóbulos blancos elevados, no tenemos un flujo alterado, no tenemos fiebre, pero sí tenemos una paciente que ha tenido dispareunia, o una paciente que solo presenta un dolor pelviano único, es decir, abdominal bajo, estamos obligados a tratar. El tratamiento que nosotros en general realizamos es la ceftriaxona de 200 miligramos intramuscular en única dosis, asociada a la citromicina 1 gramo monodosis, y como tratamiento primario, este es del Centro de Control de Enfermedades del año 2020, específica asociar la ceftriaxona al metronidazol, 500 miligramos oral cada 12 horas por 14 días, y esta a la doxiciclina de 100 miligramos oral cada 12 horas por 14 días también. Es importante el tratamiento prolongado. No hablamos de 7, sino de 14 días en la mujer, y hablamos de 21 días en el hombre. Un poquito colposcopía, quería comentarles este método que nosotros siempre utilizamos, y que es un método diagnóstico de investigación clínica que nos permite reconocer, delimitar y establecer una compatibilidad diagnóstica de diferentes aspectos epiteliales normales, anormales o sospechosos, principalmente del cuello, pero en realidad del tracto genital inferior de la mujer, porque nosotros también valoramos la vagina y la vulva. La colposcopía nos permite localizar la lesión, determinar su extensión, visualizar la unión escamocolumnar, que puede estar visible completamente, parcialmente o no visible. Nos permite ser no es una guía para la toma biópsica, y también nos permite valorar el resto del tracto genital inferior, aparte del cuello, como yo les comentaba. Lo que hemos hecho, el curso de la Sociedad Argentina de Colposcopía y de Tracto Genital Inferior, siempre vemos a la colposcopía como si fuesen los vitrales de las catedrales antiguas. Es porque se aprecian, a partir de la luz que la ilumina desde atrás, aquellos detalles de todas esas vidrieras en todo su esplendor. Si hacemos un correlato con el cuello del útero, el epitelio es como un vidrio colorado que nos permite, con esa iluminación, ver la vascularización del estroma. Y así es que a partir de la colposcopía podemos ver esas modificaciones del epitelio y del estroma, y categorizar de alguna manera esa visión en imágenes colposcópicas. ¿Y cómo es esto? Bueno, estas características arquitectónicas del epitelio y de la superficie se ven a partir de 3 pasos principales. Uno, la visualización directa. El segundo, a partir de la colocación de ácido acético al 3 al 5%. Y una última observación que nosotros realizamos a partir de la colocación del lugar. ¿Qué nos permite el ácido acético? El ácido acético es un vasoconstrictor. Entonces, de esa manera quedan más pálidas aquellas zonas que son más vascularizadas. Y el Lugol nos permite, al unirse al glucógeno almacenado en las células epiteliales, permite ver nuestro epitelio normal teñido de marrón. El epitelio normal tiene vasos en el estroma y tiene células ricas o con capacidad de almacenar ese glucógeno. Entonces el yodo se va a unir al glucógeno de esa célula tiñéndose marrón. En cambio, el epitelio alterado aumenta su vascularización en el estroma. Y además, esas células epiteliales pierden esa capacidad de almacenar glucógeno, entonces el yodo no se va a fijar a esa célula. Entonces el epitelio no se va a ver marrón, sino que va a tener una tinción negativa, blanquecina o débil. Esto nos permite generar ciertas diferencias entre ese epitelio normal y un
epitelio normal, como puede ser el epitelio de una lesión intraepitelial cervical por el HPV. Entonces, en un tejido normal, el estroma tiene vasos normales. En un tejido que puede tener una lesión intraepitelial, hay un aumento de vascularización. Entonces, ¿qué va a hacer el ácido acético? Si el tejido es normal, la mucosa se va a ver rosada. Si el tejido es anormal, la mucosa se va a ver pálida. ¿Qué va a pasar con esa capacidad de glucógeno que nosotros dijimos? El epitelio normal lo va a conservar, se va a ver marrón, es decir, que va a ser yodo positivo, y el epitelio que tiene una lesión intraepitelial va a perder ese glucógeno, entonces se va a ver blanco. Epitelio acetoblanco o EAB es lo que nosotros generalmente solemos colocar en las historias clínicas. Esa imagen que nosotros vemos como epitelio acetoblanco o leucoplasia, no solamente se ve así, sino que hay diferentes imágenes que son múltiples. Les voy a comentar solamente dos, que son como las clásicas, el puntillado y el mosaico. El puntillado y el mosaico, de acuerdo a las características que tenga, puede ser sugestiva de una lesión de alto grado o de bajo grado intraepitelial, y el puntillado, en este caso, lo que nosotros vemos, como todos esos puntitos rojos, hay pequeñas papilas dérmicas que se van y llegan hasta la superficie del epitelio y que están vascularizadas. Entonces lo que nosotros vemos son esos puntitos rojos sobre la base de un fondo, un epitelio blanco. Y en el mosaico lo que nosotros vemos, en lugar de ver esos puntitos blanquecinos, son como unas especies de losetas como las que nosotros podemos tener, digamos, en los pisos. El estroma, en este caso, se va como generando pequeños dientitos, indentaciones o bloques hacia la superficie del epitelio. Y tanto estas papilas dérmicas como este estroma son epitelios anormales que pueden ser sugestivos de ese tipo de lesión. Así, de esta manera se clasifican las imágenes colposcópicas como hallazgos normales, como pueden ser la ectopía, que es, en este caso, nosotros tenemos una zona donde se une el epitelio que está por fuera del cuellito del epitelio que está por dentro. El epitelio exocervical con el epitelio endocervical se unen en una zona de transformación que es, digamos, el lugar predilecto donde puede aparecer las alteraciones. Entonces, cuando esa zona ectocervical está muy descendida y la zona endocervical se va hacia abajo, se ubica en un lugar que no le corresponde, eso es lo que nosotros denominamos ectopía. Es un hallazgo absolutamente normal. En cambio, tenemos hallazgos colposcópicos anormales, que tienen como una especie de gradiente. Aquellos que tienen, que están más cerquita de lesiones muy sugestivas, de lesiones de alto grado cervicales, y aquellas que son sugestivas de lesiones de bajo grado. Entonces le ponemos un grado 1 o un grado 2, de acuerdo a sean más sospechosas o menos sospechosas, pero son hallazgos colposcópicos, digamos, como anormales. Y para concluir, lo digo yo, o concluyes tú, Ceci. Sí, sí, no, seguí si querés, léelo. Perfecto. La detección y el tratamiento específico de Clamidia trachomatis en mujeres sintomáticas, como en este caso, como también asintomáticas, es importante para prevenir complicaciones y futuras secuelas. Existen estudios recientes que han propuesto que la infección por CT puede contribuir a la carcinogénesis por su impacto sobre la estructura de la célula hospedadora y por la regulación de genes intracelulares. Por un lado, el epitelio infectado experimenta lesiones, lo que conlleva a una inflamación crónica persistente, y por otro lado, se ha observado un incremento en la señalización oncogénica. Sin embargo, no está claro aún si Clamidia trachomatis tiene un efecto en el desarrollo del cáncer en ambas situaciones, infección única y en el caso de la coinfección por HPV. Y poco se sabe de los mecanismos moleculares subyacentes a este efecto oncogénico.
Los procesos inflamatorios subagudos y crónicos causados por este germen podrían interferir en el diagnóstico colposcópico de lesiones producidas por Clamidia trachomatis, así por otros microorganismos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien la presentación, la verdad que es muy completa. Y bueno, a los oyentes les pedimos si quieren hacerle pregunta a las doctoras. Yo tengo algunas para preguntarle. Según las conclusiones, ellas proponen hacerle la determinación de Clamidia trachomatis a las pacientes asintomáticas. No sé qué pensás, Jessica. Sí, es porque, como comentábamos anteriormente, si bien en este caso la paciente presentó algunos síntomas o, no sé, la ginecóloga, en este caso ve una inflamación que, si bien en un principio se puede pensar en HPV, después resulta que era clamidia, tenemos estudios realizados en donde se ha detectado clamidia tanto en personas sintomáticas como asintomáticas. Por eso, como hablábamos antes, que estamos tratando de justamente dar a conocer estos datos, sobre todo de la detección de clamidia, que es una bacteria que no se busca mucho y que tenemos altos porcentajes o medianamente altos con respecto a lo que por ahí se cree que es otra cosa, o se le hacen distintos cultivos o detección de HPV, como en este caso dan negativo, siendo lesiones muy parecidas a lo que puede producir HPV, pero sí tenemos casos donde en mujeres y hombres asintomáticos se ha detectado clamidia, por eso lo pusimos en la conclusión asintomático y sintomático. Perfecto. Acá está Melina, que pregunta, quisiera saber a quiénes le piden PCR para clamidia y quién lleva a cabo la toma de muestra. Bien, como comenté en la introducción un poco, la detección de clamidia generalmente no la piden. En este caso, bueno, también quería agradecer y nombrar a la doctora Romina Miloch, que es quien ha participado y fue siguiendo también junto con Andrea a esta paciente. Pero justamente el problema, entre comillas, es que clamidia, como dije anteriormente, no se la busca o no se sospecha y sin embargo existe y hay. Y bueno, Melina pregunta entonces, ¿quién lleva a cabo la toma de muestra? El mismo ginecólogo que atiende a la paciente. La muestra, nosotros en el laboratorio hacemos diagnóstico de clamidia por PCR y la muestra es un hisopado endocervical como una muestra para un Papa Nicolau, pero no se lo pide, a menos que el ginecólogo o ginecóloga, como en este caso, sospeche de que puede llegar a ser una clamidia, lo puede pedir, pero si no, no se lo pide. Bueno, Nilber pregunta, es decir, ¿debería hacerse PCR como medida de tamizaje? Es lo que nosotros quisiéramos. Sí. Perdón, sí, André. Sí, totalmente. En una última revisión del año 2021 por Velázquez, existen en el mundo 13 países que realizan el tamizaje de Clamidia trachomatis y aquella población de mayor riesgo corresponde a aquellas mujeres menores de 25 años. Es un tamizaje, es un screening que se realiza en Estados Unidos, que se realiza en Australia y que se realiza en Inglaterra. Pensar en lo sintomático o solo llegar a las pacientes que tienen síntomas es quedarnos muy cortitos porque, como dijimos, bien lo dijo Jessica, el 70% de las pacientes puede ser asintomática. Entonces, sí, deberíamos hacer estudios en nuestra población que nos permitan llegar a poder realizar un mensaje de Clamidia trachomatis en esta población vulnerable menor de 25 años. Perfecto. Pregunta nuevamente a Melina, ¿y el medio de transporte? ¿En qué medio de transporte se toma la muestra?
Nosotros lo que usamos en el laboratorio es un medio de transporte que lo suplementamos, puede ser, por ejemplo, un buffer salino como PBS o solución fisiológica. Nosotros lo suplementamos con antimicótico, por ejemplo, y antibiótico gentamicina, que no afecta a la clamidia, por una cuestión de preservación de la muestra, porque tengan en cuenta que una muestra genital de por sí puede tener millones de microorganismos, entonces la idea de preservar esta muestra, como solamente la utilizamos para clamidia, no afecta que le pongamos gentamicina. Pero puede ser, incluso vienen unos medios de cultivo comerciales para clamidia, pero nosotros en el laboratorio los preparamos nosotros así y funcionan bien. Perfecto. Pregunta Nilbert, ¿podría realizarse también en muestras de orina? Supongo que debe ser la PCR en clamidia. Exactamente, sí. Utilizamos también muestra de orina. Por ahí, si se da la posibilidad de tener una muestra como un hisopado endocervical para el caso de una mujer, por ejemplo, obviamente en cuanto a cantidad de células es mucho más rico un hisopado, ¿no? Pero si queremos una muestra no invasiva, también puede ser muestra de orina. Tenemos trabajos donde hemos hecho, de hecho se hizo un screening en jóvenes donde justamente se pedía una muestra de orina porque es no invasiva y para de esta manera invitarlos a participar de una manera más amigable, utilizamos muestra de orina y se ha detectado también clamidia. Sí, sí se puede. Tanto en mujeres como en varones, ¿no? Tanto en mujeres como en varones. Doctor Lerman, su opinión. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se escucha? Buenas noches, sí, se escucha. Perfecto. Bueno, Jessica y Andrea, me encantó lo que expusieron, me re gustó. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, yo soy infectólogo, trabajo en el mismo lugar que Eduardo Gregorini, en el Hospital Cuervo Perón, y soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Me encantó, la verdad que es un problema habitual y algo que vemos en la asistencia. Hago críticas constructivas hacia lo que es lo que nosotros hacemos, en realidad, que yo me veo muy reflejado con lo que mostraron ustedes, porque hubo una gran utilización de antimicrobianos ante la falta de respuesta. Usaron antimicrobianos orales, pero también usaron en realidad antimicrobianos también tópicos. Eso es muy común de ver, nosotros vemos siempre, y terminaron usando hasta ceftriaxona. Yo no vi que hayan rescatado gonococo, no lo vi, por ahí me perdí en el medio y pude no haberlo visto, pero ustedes usaron ceftriaxona 250 miligramos como dosis única intramuscular en esta paciente, y la paciente mejoró. Fue desde ahí que hizo una mejoría. Ahí es donde yo no lo llegué a captar. Te pregunto, Andrea, porque no me quedé en ese momento. ¿Me repite la pregunta, Doc? Sí, yo veo que en algún momento del desarrollo del caso clínico se probaron con numerosos antimicrobianos. Se usaron antimicrobianos orales, pero también tópicos. En algún momento aparece la ceftriaxona en dosis única de 250 miligramos. No, la dividimos a la mitad y le damos intramuscular la mitad a la mujer, la mitad bueno, el varón, la verdad no lo tenemos, pero la idea es esa, sí. Pero yo les pregunto, ¿hubo rescate? O sea, ¿por qué se utilizó ceftriaxona? Esa era mi pregunta, porque no vi si se rescató gonococo, no vi, La o fue ceftriaxona empírico. intramuscular para enfermedad perioral inflamatoria, sí, la Para usamos. enfermedad la usaron de manera empírica, digamos, ahí no fue un rescate de nada, digamos. No, digamos, como primera opción. Bárbaro. No, Para por eso. Porque en ¿sí? realidad no sabía si habían rescatado gonococo, si habían hecho un tratamiento dirigido, porque la paciente en realidad Claro, no nunca lo mejoró. no lo descartamos al gonococo, Claro. pero sí por eso el criterio mínimo, porque en realidad, bueno, ella tenía una leucorrea purulenta, pero hagamos de Exacto. cuenta que no la tenía. Una paciente que descartamos los grandes, esto de la infección urinaria, no tiene apendicitis, y te guías hacia una enfermedad pelviana inflamatoria. En ese momento en el consultorio no necesitas que la paciente haya tenido flujo alterado, leucocitos altos, una imagen ecográfica, sino que solamente el dolor pelviano único, descartando otros diagnósticos diferenciales, ese criterio mínimo es el que nos permite indicar el tratamiento.
Perfecto, porque en realidad yo me había perdido y no sabía si se había rescatado alguna bacteria, que me parecía que no, por eso comparto No, que no, fue un tratamiento empírico. justamente ese es el tema, que no tenemos que Wow. perder la oportunidad, porque si esta paciente tiene una enfermedad hiperviral inflamatoria, estamos ante graves secuelas, digamos. Estamos totalmente de acuerdo. Y otra cosa que les dejo, sin abusar de mi tiempo de intervención, es que en salud pública, lo que ustedes, digamos que la panacea sería que podamos tomarle para las muestras y poder analizar y ver si tienen o no tienen clamidia, pero me pareció muy bien lo que dijeron en un momento de poder ver la población objetivo para no desperdiciar eh, todos los elementos que tenemos en salud pública, porque, por ejemplo, a veces no tenemos amoxicilina para darle para una faringitis por estreptococo, fenoxi para dar para una faringitis por estreptococo. Entonces, me parece eso muy importante, si se piensa en incluir esto como un screening, poder definir muy bien la población para poder utilizar los recursos en salud pública lo mejor que se puede. Pero estoy de acuerdo, Totalmente. está bueno, está muy bueno. Les agradezco mucho, estuvo muy lindo, de verdad. No, por favor, muchas gracias. Gracias, Damián. Jessica, te hago una pregunta. En Sí, la técnica de búsqueda que estamos usando PCR, ¿qué sí. pensás de las otras técnicas que no sean PCR? ¿Si son útiles o no son útiles? Sí, puede ser para un screening, un tamizaje como más poblacional o más a mayor grado, puede ser por una cuestión de, tengamos en cuenta que una PCR tiene un costo económico bastante elevado y también en cuanto a tiempo, o sea, una PCR por ahí no es una cosa que se haga de un día para otro, sí lleva su tiempo, una extracción de ADN, el tiempo de la PCR, el revelado. Es una técnica muy específica que funciona muy bien, pero por ahí para hacer un screening poblacional, sí, puede ser que otras técnicas por ahí un poco más rápidas sean por ahí más efectivas. Nosotros no trabajamos, como le digo, con gran número de muestras, entonces ofrecemos el diagnóstico por PCR. Después el control post-tratamiento lo solemos hacer por cultivo celular. Porque ha habido casos donde se describe por bibliografía que se hace una PCR de clamidia, por ejemplo, da positivo, se le da tratamiento a esa persona y puede seguir excretando ADN de clamidia. Se habla entre 2 meses, 3, hasta en la bibliografía han descrito 8 meses, entonces quizás yo tomo una muestra para PCR dentro de un par de meses, me da positivo, pero simplemente es ADN, no es una clamidia que esté viva, entonces por eso el control post-tratamiento lo ideal es con cultivo celular, que lo hacemos en el laboratorio. Pero sí, creo que cualquier otra técnica para un screening podría servir con tal de hacerlo, por lo menos. Sí, la verdad que lo que comentás es muy rico porque no casi siempre uno puede llegar a hacer el control de tratamiento utilizando nuevamente PCR. Exactamente. Ahí veo que escribieron también. Sí, Hay cartuchos sí, GeneXpert que se usan para screening. Sí, a eso nos referíamos, que por ahí ese tipo de técnicas que son quizás un poco más rápidas o para un gran flujo de muestras pueden ser más útiles que hacer una PCR. En cuanto a tiempo me refiero, ¿no? sí, lógico. Doctora Arancegui, que Hola, levantó buenas la mano. noches. Buenas Pido mil noches. disculpas porque he tenido problemas, permanentemente se me iba la luz, volvía, me quedaba sin internet y también concuerdo con Damián 100%, me encantó el Gracias. caso, las felicito realmente. Una pregunta, porque no me quedó claro porque justo se me fue la luz. Ustedes relacionaban estas infecciones con la parte oral, que es, a ver, lo que a mí particularmente me interesa. Yo soy docente de microbiología en la Facultad de Odontología y una de las cosas que siempre insistimos es que se tiene que ver justamente a todo el cuerpo y las relaciones que existen entre la boca con el resto del organismo. Entonces, ¿podrían aclararme bien ese tema? Y les pido mil disculpas si lo hicieron, pero me quedé en ese momento y me interesa mucho.
No, por favor, no lo desarrollamos tanto en la introducción por una cuestión bueno, como el caso también había que describirlo y era medio largo. Eh, sí, con respecto a eso, nosotros trabajamos acá ya hace un par de años con la gente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente con las cátedras de estomatología. ¿Cómo surge esto? Ellos empezaron a ver distintas lesiones en la boca de los pacientes, le hacían los controles microbiológicos por ahí más comunes, bueno, cándida, no sé, la que se me ocurre en este momento, eh, y les daba negativo, o no sé, herpes por ahí, pero no era herpes, entonces hasta que empiezan a surgir estas ideas de que, ¿por qué no podía ser HPV? Si estamos hablando de una infección de transmisión sexual, estamos asociando las distintas prácticas sexuales, por ejemplo, práctica oral genital. Entonces, como dije, lo que sí dije en la introducción era que a nivel morfológico, el epitelio, los epitelios genitales son muy similares con los epitelios de la cavidad oral, orofaringe en general. Entonces, dijimos, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a buscar entonces en estas lesiones de pacientes, a ver si encontrábamos HPV. Y efectivamente se ha encontrado HPV. De hecho, bueno, mi tesis doctoral que finalicé en el año 2020 fue todo oral, justamente con muestras orales, donde buscamos HPV y clamidia, justamente pensando en este tipo de, como decía, sexo oral genital. Y hemos encontrado, sí, genotipos de HPV, clamidia, por supuesto, genotipos de HPV de alto y de bajo riesgo. Lo que sí, la diferencia, si se quiere, con cuando hablamos de HPV genital, es que sabemos que el HPV es el agente etiológico del cáncer cervical. No ocurre así para el caso del cáncer oral, por ejemplo, ya que los factores de riesgo por excelencia para el cáncer oral son el tabaco y el alcohol. Puede, como digo, hemos encontrado HPV, infecta, está presente en las lesiones, pero no sería por lo pronto un detonante para un cáncer oral, ¿sí? Un cofactor, por supuesto. Pero sí tenemos publicaciones y bueno, algo de experiencia con esto de trabajar con los odontólogos, que la verdad que seguimos aún en varios proyectos con ellos porque sí, están muy interesados. De hecho, acá en Córdoba se hizo un proyecto que se llamaba Sacarle la lengua al cáncer, que invitaba a la gente justamente a ir de manera voluntaria a hacerse los controles, porque como bien decía usted, la idea es estudiar al paciente de manera holística y general y no solamente un odontólogo, no solamente mirarle las piezas dentales, sino también todo lo que es mucosa y lengua. Así que Sí, bueno, sí, sí. cualquier duda HPV con... lo tenemos ya bastante estudiado. Lo que pasaba es Mm. que no había escuchado si hacían una relación directa de la presencia de clamidia con algún caso de cáncer cervical. Eso me había quedado sin unión. Y la siguiente pregunta, que fue una discusión que yo mantuve con la gente de la cátedra de estomatología de Granada, donde yo hice mi doctorado, fue, ustedes presentaron un número importante, de hecho está en la bibliografía, de virus potencialmente transformantes, o sea, cancerígenos. O sea, la vacuna que viene con un número escaso Ujú. de virus, ¿sería realmente efectiva? ¿Para lesiones orales o No, no, en genital? en genital. Sí, lo que se ha visto, tengamos en cuenta que la vacuna se aprobó en el año 2011 acá en Argentina, está hoy en calendario, se coloca a niñas y niños a partir de los 11 años. Esto comenzó, como dije, en el año 2011, o sea que recién estamos cumpliendo, o el año pasado, se han cumplido los 10 años, que era más o menos el tiempo que necesitábamos o se necesitaba para hacer un balance más específico de a ver qué tanto funcionó o no la vacuna. Hace poco salió un reporte epidemiológico en el que hablaban justamente de eso, que habían analizado estos últimos 10 años con vacuna,
era a nivel mundial, no era solo de Argentina, ¿no? Pero hablaba que se ha visto una reducción, sí, de la infección por HPV, principalmente, como bien dijo usted, la vacuna que tenemos disponible en este momento en Argentina es cuadrivalente, es decir, genotipos 16 y 18 de alto riesgo, genotipos 6 y 11 de bajo riesgo. Por lo pronto cubriría para esos 4 genotipos que son los más frecuentes a nivel mundial. Como comenté anteriormente, en el reporte epidemiológico que leí el otro día decía que hubo una reducción de estos genotipos, pero lo que quizás se pueda empezar a ver, o lo vemos por ahí también nosotros acá en Córdoba, que empiezan a aparecer otros genotipos que no están en la vacuna, otros genotipos de alto riesgo, como el 31, por ejemplo, el 45, el 33, que eso, por experiencia en el laboratorio, hemos visto bastante, que hoy no están incluidos en la vacuna. Hay una vacuna no navalente que ya está aprobada por la FDA, que incluye estos genotipos que acabo de nombrar, pero que en el país todavía no la tenemos. Creo que en Estados Unidos han empezado a colocarla, pero bueno, acá todavía no ha llegado. De hecho, creo que hay faltante de la vacuna tetravalente, que es la que se está colocando. Pero bueno, espero que con la llegada de esta vacuna no navalente podamos subsanar estos otros genotipos que empiezan a aparecer con más frecuencia. Fantástico, muchas gracias. Era realmente mi duda si al sacar 16-18 no iba a haber una explosión de los otros, ¿no? Exactamente, sí, es lo que suponemos todos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y ojalá tengamos pronto la otra vacuna, la no navalente. Gracias, estamos de acuerdo, pero fue una discusión a muerte esa. Me imagino. Eduardo. Jessica, la última pregunta, la pregunta Sí. Nilbert. A nivel oral, ¿qué genotipos de HPV se encuentran con mayor frecuencia? Con mayor frecuencia a nivel oral hemos encontrado de alto riesgo el 16, que es también el más frecuente en cáncer cervical, y de bajo riesgo 6 y 11 son los más frecuentes, que son aquellos relacionados a verrugas que se encuentran, que de hecho en la boca también aparecen esas verruguitas muy similares a las que vemos en el área genital, pero sí, 6 y 11 de bajo riesgo y 16 de alto riesgo. Perfecto, creo que ya no hay ninguna pregunta más que pueda haber. Bueno, les agradecemos a Jessica y Andrea, excelente presentación. Bueno, muchísimas gracias. A todos para seguir participando para la próxima presentación, que es en el mes de octubre. Y bueno, Norberto, ¿vos te querés despedir? Que sos el presidente. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a pedir disculpas por mis ausencias, No, pero por bueno, favor. les agradezco muchísimo la presencia y la verdad que los invito a seguir participando en estas charlas porque nos acercan a todos los que trabajamos en esta profesión tan hermosa. Acá en el chat veo muchas felicitaciones para las doctoras. Bien, estoy leyendo. Muchas gracias. Ahí está Anita, que nos vimos hoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por supuesto. No, un gusto. Gracias, Cecilia, por hacer participar a la filial Córdoba. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.